Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en este webinar una vez más. Tenemos un webinar que va a ser de gran ayuda a las iglesias. Básicamente nuestra misión en Lifeway es poder servir a la iglesia en la misión de hacer discípulos mientras estamos diseñando experiencias, ¿verdad? Que estén ayudando a realmente a fortalecer esos aspectos que la iglesia realmente necesita. Y sabemos que este tema del desarrollo de líderes es fundamental para la iglesia. Así que agradecemos a cada uno de ustedes que se han conectado en esta noche. Mi nombre es Ariel Irizarry, sirvo como el director de capacitaciones y de comunicaciones para Lifeway. Así que estoy muy contento de poder estar con ustedes y voy a estar yo dando la conferencia. Soy usuario de varios de los recursos de Lifeway personalmente, y este material que vamos a estar presentando hoy como una herramienta esencial para el desarrollo de líderes, lo he utilizado en bastantes ocasiones y sé que puede ser de mucha ayuda a cada persona ¿verdad? que esté en la necesidad de fortalecer los líderes o de formar líderes. Así que hoy vamos a trabajar con este material que se llama el liderazgo de Jesús, pero sabemos que este aspecto de liderazgo, este aspecto de las personas que servimos en la iglesia, no es un aspecto sencillo, dado a que estamos pasando en cierta manera de conceptos que tenemos nosotros del mundo, y ahora queremos implementar muchas veces por error, ¿no? Estos conceptos del mundo en la iglesia, y es donde la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, nos ayuda a cambiar, nos ayuda realmente a traer cambios a nuestra vida y cambios realmente en la manera que actuamos. Así que vamos a hablar un poco acerca del autor, ¿verdad? Por lo menos algunas frases vamos a estar trabajando del autor, pero este autor que tenemos de este recurso se llama Gene Wilkins, y extrae de distintos recursos varios recursos, varios evaluaciones, varias principios, pero sobre todo de la palabra misma. Pero uno de los recursos que utiliza es un libro que también se llama Liderazgo Espiritual, ¿no? Este es Spiritual Leadership en inglés. Y autor, Oswald Sanders, dice esto: la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logran reduciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándose uno mismo al servicio de ellos. Así que el autor del libro de El liderazgo de Jesús se llama Gene Wilkins, y él utiliza, como bien digo, muchos de los principios de muchos recursos cristianos que hablan acerca de liderazgo, y uno de estos principales es este de Oswald Sanders, de liderazgo espiritual. Y bueno, entendiendo este concepto, que la verdadera grandeza se basa no humillando al hombre, sino básicamente poniéndonos al servicio de los hombres, es completamente contrario a lo que podemos ver hoy día en el mundo. Quisiera empezar con unas 4 preguntas, y quisiera que tal vez las pudiese inclusive compartir allí en el chat, o tal vez las puedas contestar contigo mismo allí en un papel, o si estás con gente alrededor tuya, porque sé que muchas veces cuando hacemos webinar lo hacen en grupos. Así que, ¿qué tal si contestamos esta pregunta? ¿Quién es la persona terrenal que más ha impactado tu vida o su vida? ¿Quién es la persona terrenal que más ha impactado su vida? Y puede ser en muchos de los casos su familia, padres, madres, puede ser algún pastor, puede ser algún maestro de escuela dominical. Piensa en uno. La próxima pregunta: piense por lo menos en 3 cualidades que ha observado en líderes que usted admira. Piensa en esas cualidades. ¿Ok? Ahí anoté 3 cualidades. Puede tener muchas cualidades el líder, pero solamente 3. Piense por lo menos en 3 características negativas que ha observado en la vida de algunos líderes. ¿Okay? Igualmente, solamente 3 cualidades negativas que ha visto en algunos líderes.
¿Okay? Y también esto, si buscáramos Marcos 10, 43, 44, y por causa del tiempo no vamos a poder buscarlo, pero allí este texto bíblico vamos a compartir una parte ya pronto. ¿Cuál es la diferencia en el liderazgo de Jesús que el liderazgo del mundo? Y antes de hablar de eso y enseñar o mostrar un poco de este texto, básicamente la primera pregunta, en el caso personal, yo pudiese hablar de mi padre, ¿verdad? Una persona que ha impactado mi vida. Tengo personas que Dios ha puesto alrededor de mí, personas que he trabajado con ellos, uh, que han impactado mi vida. Eh, y también puedo pensar en cualidades de estas personas que han impactado positivamente mi vida. Una de las cualidades que más grande yo he visto en una de estas personas con quien trabajé inicialmente en mi profesión, ¿verdad? Regular, que era de ingeniería. Esa persona me impactó porque sabía delegar, sabía confiar, y eso trajo realmente un impacto grande en mi vida. Características negativas posiblemente pueden ser muchas que podemos ver en personas posiblemente que también he visto características negativas puede ser el orgullo, ¿no? El que la persona quisiera hacer las cosas como esa persona quiere sin pedir opinión, eh, cuando posiblemente otras personas pudiesen tener mayor, tal vez, opiniones, ¿verdad? Constructivas para el equipo o para la iglesia. Así que esas son mis experiencias, posiblemente tú compartiste otras, pero todos nosotros tenemos perspectivas de liderazgo basado en nuestras propias experiencias, basado en nuestras propias funciones en nuestra iglesia. De manera personal, he sido pastor, estuve pastoreando en 2 obras, tanto como plantador como pastoreándolas, y he tenido la experiencia que posiblemente tú tienes hoy día. He tenido la experiencia de poder andar con personas con cualidades positivas en su liderazgo, pero también con cualidades negativas en su liderazgo. La diferencia es que una impacta para bien y la otra impacta para mal. Entonces, vamos a ver una de las cosas que Jesucristo nos enseña en Marcos 10, 43 al 44, y uno de las partes del texto que es significante en esta hora para explicar es el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y en ese momento, ¿verdad? Cuando se le hace esa pregunta a Jesucristo, él realmente explica literalmente qué es ser grande en el reino de Dios. Y el ser grande en el reino de Dios es ser pequeño, es tener un corazón y una actitud de siervo. ¿Okay? Quisiera presentarte 2 diagramas. Este diagrama primero quiero mostrártelo porque es una buena herramienta cuando tú explicas a tus propios líderes o tú mismo como siervo de Dios, necesitas entender que los roles y las expectativas del liderazgo cristiano son completamente distintas al aspecto mundano. En el caso de la iglesia, es sin lugar a duda importante entender que la predicación de la verdad es sumamente importante. Para que haya a alguien que sea formado a ser líder en una iglesia, esa persona necesita ser vinculada constantemente con la verdad de la palabra de Dios. También esa persona necesita tener líderes que muestran una sana doctrina, que muestran un ejemplo, pero también en esos 2 aspectos que en cierta manera son externos a esta persona que estamos nosotros formando, queremos formar, se encuentra la parte de la posición, de la postura de ese que estamos queriendo servir o apoyar para que crezca espiritualmente. Así que fíjense, estos 3 círculos se unen y en el centro se le llama la ZOT, se le llama la zona óptima de transformación. Es donde el líder o el siervo que está creciendo es donde entonces recibe los ingredientes más importantes para crecer espiritualmente saludable. Si una de estas 3 partes no se encuentra, por ejemplo, si tiene verdad y liderazgo o líderes, ¿verdad? Pero su postura no es de humildad, no es de poder ser vulnerable, ¿verdad? Cuando son débiles o haya interdependencia con la iglesia o con los grupos,
entonces esa persona, si posiblemente tiene lo contrario, esa persona no va a ser adecuada para servir en la iglesia como líder, porque su corazón o su postura no es la mejor. Entonces, uno de los puntos más importantes en el liderazgo que tanto el pastor como el servidor en la cuna o en cualquier otra área de la iglesia, sea diaconado, sea como anciano, sea en el estacionamiento, sea como maestro de escuela dominical, cada uno de los líderes lo que los va a distinguir es la postura o la posición de servicio. ¿Ok? Y es por eso que es necesario que tengamos esa actitud que Jesús mismo nos dijo en la Escritura. Entonces, otro diagrama que te quiero mostrar, porque una de las cosas que hemos hecho en Lifeway es poder entender la iglesia y las necesidades de la iglesia. Y algo que hicimos fue entender cuál era la necesidad más grande que había en la iglesia hoy día. Y la respuesta de la mayoría de los pastores fue que había necesidad en sus obras de un liderazgo maduro. Entonces, a raíz de eso, hemos hecho varias cosas, entre eso, libros de liderazgo, libros de discipulado, materiales de lectura, conferencias y también una plataforma que se llama Lifeway Equipa, que muchos de ustedes posiblemente ya conocen. Y esa plataforma es básicamente para ayudar a los pastores a que deleguen, ¿verdad?, a estos líderes la responsabilidad de tomar cursos dentro de la plataforma. En fin, pero lo que te muestro aquí es un recurso que se llama Vida Discipular. Y Vida Discipular en el tomo 4 enseña mucho acerca de lo que es el desarrollo del liderazgo. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 tomos de Vida Discipular 1, Vida Discipular 2, Vida Discipular 3, fueron los ingredientes fundamentales para desarrollar el corazón y la mente de una persona para que entonces empiece a tomar posiciones de servicio visible en la iglesia. ¿Ok? Así que empieza cualquier persona como una persona que está siendo una criatura espiritual, como aquí está, se posiciona. Todos empezamos como criatura espiritual en la iglesia, ¿verdad? Después de salir de muerte espiritual. Luego pasamos a ser un discípulo espiritual. Luego pasamos a lo que es un discípulo multiplicador y luego un discípulo colaborador. Pero estas cosas se van dando paulatinamente mientras estamos, ¿verdad?, siendo personas que estamos siendo desarrollados o discipulados y nuestra vida está siendo fomentada por personas que nos están ayudando a crecer espiritualmente. Así que si no conoces de este material, te invito a que vayas a la página de lifeway.com y encuentres este material que se llama Vida Discipular, o lo pones en el Google y encuentras Vida Discipular. Este Vida Discipular va a ayudar a formar el carácter y la mente de los discípulos. ¿Para qué? Para que estas personas puedan ser líderes efectivos. Si pones a líderes a servir en posiciones de liderazgo sin ser discipulados, entonces estás creando un caos en el aspecto porque estás trayendo personas que no están siendo capacitadas o no han sido preparadas espiritualmente para llevar roles espirituales, ¿no? No podemos decir, esta persona tiene tanta experiencia en tal fábrica como un supervisor o como un gerente, vamos a ponerla desde ya a servir en tal rol. Pero si esa persona no ha sido discipulada, lamentablemente va a traer las filosofías del mundo o va a no poder modelar el carácter cristiano en esas funciones que son de tan vitales porque están representando quién es Cristo a los que está sirviendo. Así que eso es un punto para considerar grandemente y porque es un punto bíblico. Otro aspecto que podemos ver de este otro autor, Sanders, dice, hoy en muchas iglesias las cabezas de mesa han reemplazado la toalla y el lebrillo como símbolos de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Y también esto lo establece el autor Jim Wilkins. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia ha llevado a que los símbolos de liderazgo sean distintos a los símbolos de servicio. Más sin embargo, cuando Jesucristo demostró a la iglesia o a los apóstoles lo que era servicio, era él
enyangotándose, arrodillándose y limpiándole los pies. Realmente algo que representó humillación ante ese contexto donde se encontraba ellos, pero lo que le estaba dando era una enseñanza de lo que realmente era necesario para servir. Así que esos aspectos son sumamente importantes para entenderlas en el aspecto de la iglesia y el liderazgo. No podemos mezclar una cosa con la otra, ¿no? El mundo o los principios del mundo con relación a lo que es liderazgo, sino que tenemos que establecer que la base del liderazgo cristiano es la postura de humildad y de servicio. Así que quisiera entonces comenzar a hablarte de 7 principios, y esto también lo habla el material de El liderazgo de Jesús. Habla acerca de esta parte de los 7 principios del liderazgo del reino. ¿Okay? Este recurso que se llama El liderazgo de Jesús habla de estos 7 principios, y hoy voy a hablar acerca de ciertos temas importantísimos que habla este recurso que van a apoyarte a que no solamente puedas pensar en querer desarrollar líderes, sino cómo poder hacerlo. Y ya te di una de las herramientas, vida discipular, para capacitar a los líderes a nivel interno de su corazón o de su carácter y de su mente. ¿Okay? Ahora, con el liderazgo de Jesús es otra herramienta que te quiero presentar, porque es una herramienta que te va a ayudar a conocer la gente que tú tienes y poder establecerlas a ellos o a estas personas que tú tienes, que Dios te ha dado, en los lugares que correspondan mejor de acuerdo a su perfil como personas. Dios nos creó a cada uno distintos. Todos somos distintos. A unos les gustan unas cosas más que a otras. Unos son mejores administradores, otros son mejores desarrollando cosas, otros son mejores diseñando cosas. Todos somos muy diferentes. A uno le gusta enseñar niños, a otro le gusta enseñar adultos. Entonces, cada uno somos muy diferentes, así que necesitamos conocer quiénes somos nosotros, porque así es Dios. Él nos conoce tal cual somos, y es por eso que nos delega distintos roles y distintas, ¿verdad? Visión que Él tiene para nosotros, para que nosotros como líderes seamos sabios y seamos entendidos y seamos, ¿verdad?, bíblicos. Entonces, en establecer a personas en los roles adecuados de acuerdo a quiénes son ellos. Pero para esto necesitamos entender cuáles son los 7 principios básicos del liderazgo del reino o del liderazgo de Jesús. La persona perfecta para mostrarnos qué es un líder es Jesucristo. Así que estos 7 principios realmente exploran qué Jesús mostró en su vida de ministerio a través de su vida y más específicamente en sus 3 años discipulando y preparando y desarrollando estos líderes. Eso fue lo que hizo Jesús básicamente. Él dijo allí en Mateo 4:13, le dijo, yo los haré pescadores de hombres. Yo no le dijo, voy a orar por ustedes y ya van a ser líderes. Él dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y pasó todo, cuando pasamos todas las páginas de Mateo, por ejemplo, vamos hasta el final. Y en el final, entonces, es que él le delega y le dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Cuando él delega esto es porque pasaron 3 años discipulando a estos discípulos. Muchos conocen este concepto. Él hizo, los discípulos vieron. Luego él hizo y permitía a sus discípulos que hicieran también. Luego él se va y los discípulos continuaron haciendo la obra que él les mandó, ¿no? ¿Cuán bueno será que un día que tal vez no nos toque a nosotros o nos toque salir a nosotros a otro ministerio o que el Señor nos mande a llamar? Hay gente que nosotros discipulamos que están haciendo la labor, que delegamos y ellos siguen la labor que nosotros en cierta manera Dios nos lo había delegado previamente. Ese es el ejemplo también que podemos ver en la persona de Moisés, delegando a Josué. Podemos ver hermosamente esa relación de este Josué sirviendo, ¿verdad?, al lado de Moisés y apoyándolo, pero luego sale Moisés y quien queda al servicio fue Josué. Entonces, qué importante es el desarrollo del líder, pero desarrollando a los líderes de acuerdo a los principios del reino. Así que vamos a analizar estos principios del reino. El primer principio que habla el material es el principio, y que es muy importante, y hemos hablado ahora mismo de la postura, es el principio de la humildad. Los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los exalte. ¿Okay?
Nosotros esperamos que Dios nos exalte. Los líderes servidores entonces viven en humildad, ¿verdad? Ese es básicamente lo que este texto nos habla, es acerca de que esperamos que Dios nos exalte y nosotros entonces nos mantenemos humildes. Dios exalta al humilde, ¿verdad? Así que, pero lo contrario de eso es que entonces básicamente Dios humilla a los que se exaltan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos mismos se han exaltado a sí mismos. De este texto es cuando también hay una persona dice de que quiere tomar las primeras bancas, ¿no? Y el contexto de eso es que muchas veces esperamos nosotros mismos, nosotros exaltarnos, buscar las posiciones, querer estar en las posiciones de autoridad. Mas cuando Dios realmente llama a alguien, es quien lo llama, así como llamó a David. Lo llamó el que estaba tan escondido, el que sus hermanos no querían ni que supieran de él, su padre tampoco, él estaba, ¿verdad?, muy ocupado en los quehaceres que posiblemente a nadie le interesaba saber de ese tipo de persona. Pero Dios lo llamó a él fue el que Dios había escogido. Así que la persona que Dios va a llamar es la persona que realmente es humilde. Así que ese es un principio muy importante. El segundo principio, o bueno, este mismo principio, expandiéndolo un poco, Jesús enseñó la humildad. La distinción final vendrá de Dios, es lo que compartía. Y a la honra precede la humildad, ¿no? Esto es un proverbio. Usted debe decidir si basará o no su vida sobre los patrones de Jesús o del mundo. Los líderes sin Jesús como maestro solamente serán sirvientes de ellos mismos, no de otros. Realmente no queremos vivir de esa manera. Segundo principio, seguir a Jesús. Los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. Y de esto está muy relacionado uno con otro. Pero lo importante de esto es que nosotros debemos de mantener nuestra mirada sobre Jesús, no realmente sobre hombres, no sobre personas, sino sobre Jesús, no sobre posiciones, no sobre roles, ¿no? Sino sobre Jesús. Lo que Dios me llama a hacer, lo voy a hacer con excelencia, ¿no? Cristo quería que Jacobo y Juan supieran que seguirlo les costaría su vida, y esto es parte del texto. Realmente ellos tenían que entender que lo que Lucas, ¿verdad? 9:23 nos dice, va a llevar a que tengamos que seguirlo a él, ¿verdad? Cueste lo que cueste, tomar nuestra cruz y seguirlo diariamente, cueste lo que cueste. Los líderes servidores no se crean mandando a otros, sino obedeciendo a su jefe. Definitivamente Dios es nuestro jefe, Jesucristo es nuestro jefe, así que nuestro corazón de siervos y de líderes servidores se crece mientras nosotros somos obedientes. Si sabemos someternos a Dios, entonces sabremos cómo liderar, ¿no? Porque vamos a seguir las ideas de Dios. Usted es grande cuando sirve, es primero cuando es esclavo, ¿no? Ese es el concepto del reino de Dios. Lo contrario en el mundo, ¿verdad? Sería eso. Ser esclavo básicamente sería una humillación. En el caso de como la Biblia nos enseña, es que tenemos que tener la actitud de siervo. Señor, estoy aquí para hacer lo que tú entiendas que debo de yo hacer. ¿Okay? Es por eso tan importante el aspecto del discipulado, porque aprendemos como discípulos a escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz nuestra, la que en la naturaleza pecaminosa nos va a decir, tú sabes más que eso, tú debes de estar allí en esta otra posición, no es justo, ¿no? Mas, sin embargo, la voz del Espíritu Santo nos va a dejar saber qué debemos de hacer, y posiblemente algo que nos pida en ese momento es mantenernos ¿verdad? En una posición o en una actitud de siervo. En su momento dado, Él sabrá decirnos y hablarnos de qué debemos de hacer. El tercer principio, muy importante, el principio de servicio. Los líderes del reino renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. ¿Okay? Así que los derechos, muchas veces vivimos atados a nuestros derechos. Yo tengo el derecho de dirigir también, yo tengo el derecho de tomar esa posición, yo tengo el derecho de estar a cargo de tal área. Mas, sin embargo, el corazón que Dios quiere traer a nosotros o poner en nosotros es el de que nosotros debemos de renunciar a nuestros derechos. El renunciar a nuestros derechos nos lleva a tener libertad, porque no estamos atados a que deben las personas de darnos por derecho tal cosa, sino que nosotros nos humillamos, decirle, Señor, aquí estoy para
servirte como tú entiendas que debo de servir. En esa actitud de servicio, en ese corazón de siervo, entonces Dios puede entonces hacer su obra en nosotros, así como lo hizo en la misma persona de Jesús, ¿verdad? Que negando quién era él, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Tomó esa forma de siervo. Así que eso es lo que Jesús espera de nosotros. En el principio, en este principio, dice, ni los siervos ni los esclavos definen el liderazgo en el diccionario del mundo, ¿no? No hay comparación. Jesús modeló con su propia vida el estilo del liderazgo que espera de nosotros. Jesús merece que los que él creó los sirvan, ¿verdad? O le sirvan. Sin embargo, él no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es un texto que cada siervo en la iglesia, cada persona que sirve debe estar constante. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Okay? El cuarto principio, riesgo. Los líderes servidores se arriesgan a servir a otros porque confían en que Dios controla sus vidas. Se arriesgan. Y este concepto es un concepto sumamente importante porque el líder servidor no puede tomar actitud de desconfianza o actitud de temor, sino que se arriesgan a escuchar lo que Dios dice y servir a otros con el corazón que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque el ministerio constantemente nos lleva a hacer cosas basadas en la fe. Posiblemente no en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que es la fe, ¿verdad? Lo que Dios nos está pidiendo. Jesús sabía que tenía el control de su vida y ministerio. Esto lo sabemos, ¿no? Como Jesús tenía el control, cómo él tenía el control de la vida y del ministerio. Entonces, nosotros también, de igual manera, nosotros debemos de tener el mismo concepto de, aun cuando no tenemos toda la capacidad de ver hacia el futuro, sí podemos entender que Jesús está en control de la vida. Sabemos que Dios está en control del ministerio. El secreto de arriesgarse a servir es la seguridad de que Dios está controlando su vida. Cristo ejemplificó el liderazgo en servir cuando dejó a su lugar en la mesa y se arrodilló para satisfacer la necesidad de los demás, de los discípulos. Principio 5, ya vamos terminando, son 7 principios. Satisfacer necesidades, ¿no? El principio de satisfacer necesidades. Los líderes servidores imitan a Cristo tomando la toalla de servidumbre para satisfacer las necesidades de otros. Eso fue lo que Jesús hizo. Él se arrodilló para satisfacer las necesidades de otros. Él estuvo viendo que ellos estaban necesitados de limpiar sus pies en este caso, y él se arrodilló, no tomó pensamientos de que yo soy el líder, estoy aquí para que me limpien a mí los pies. Él básicamente tomó la postura, la posición de estar al servicio de ellos. Y él les estaba dando un ejemplo, él estaba dando una enseñanza claramente. Y era que ustedes tienen que también servirse mutuamente. Lo que yo estoy haciendo también deben de hacerlo uno al otro. Importante es que haya este sentido en el equipo de liderazgo en la iglesia. Cuando hay iglesias con líderes que tienen esa actitud de satisfacer la necesidad de los otros líderes, de la iglesia en general, realmente cambia el ambiente de la iglesia. ¿Okay? Satisfacer las necesidades no significa acceder a los deseos de otras personas, no. Realmente significa ver realmente lo que la gente necesita espiritualmente hablando y satisfacerlos a ellos, ¿no? Si realmente satisfacemos lo que la gente quiere, realmente no estamos actuando basado en la voluntad bíblica, sino en la voluntad de la gente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entender cuáles son las necesidades básicas espirituales de esas personas. Y sí, definitivamente hay muchas necesidades físicas que necesitamos proveer y que podemos proveer, y esos son mecanismos para llegar a ellos, pero entendamos cuáles son sus necesidades realmente. Servir no significa falta de determinación o comprensión. A veces quiere decir manifestar una necesidad para satisfacerla. La mayor prueba del liderazgo es lavar los pies de los que usted sabe que pronto le van a traicionar. Y eso fue una prueba muy difícil para Jesús. Y posiblemente nos va a tocar a nosotros servir a personas que tal vez no estamos de acuerdo con ellos, o tal vez ni nos caen bien,
Tal vez no tenemos química entre uno y el otro, pero Dios nos llama a ser siervos, nos llama a servir a ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos demostrando lo que es el reino de Dios. Si usted no está usando una toalla para servir de rodillas a los pies de otros, está en el lugar equivocado. Y esto posiblemente no era lo que tal vez algunos de ustedes habían esperado escuchar, ¿no? Porque cuando hablamos de liderazgo estamos hablando muchas veces desde la perspectiva del mundo, posiciones, roles de autoridad. Mas, sin embargo, cuando meditamos en la Escritura, Jesucristo constantemente nos está llevando a este aspecto de servicio. Entonces, si realmente nuestro corazón y nuestro carácter no refleja esta actitud de servir a otros, realmente estamos en el lugar equivocado o lo estamos haciendo equivocadamente. Así que esperamos que Dios transforme nuestro corazón, así como Él, como su corazón nos demostró cuando estaba aquí en la tierra, lo que era un servicio y lo que era ser un líder servidor. Un principio muy importante es delegar. Los líderes servidores delegan responsabilidades y autoridad en otros para satisfacer necesidades mayores. Este es un principio que lamentablemente no se vive en todas las iglesias y por eso muchas veces hay mucha carga en los pocos líderes que hay frustración, hay desgaste, hay deseo de huir, porque estamos muy abrumados con los roles que tenemos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles sabían lo que tenían que hacer. Fue muy interesante que esto fue, y es básicamente no Hechos 1.6, sino es Hechos 6, 1 al 6. Básicamente los apóstoles, aún en su comienzo, sabían que su función era orar y predicar, ¿no? Era orar y predicar. La cuestión de las mesas, la cuestión de servir a las viudas, básicamente lo delegaron a los diáconos y buscaron no cualquier diáconos, buscaron personas idóneas, personas que testificaban y a estos le delegaron la función de servir a las mesas o servir a las viudas y las necesidades que habían en la iglesia en ese momento. Entonces, eso nos enseña una gran cosa, ¿no? Cómo tenemos que definir nuestros roles y que uno de los roles principales, y también Efesios 4 nos habla acerca de eso, es capacitar a la iglesia en la obra del ministerio. Necesitamos formar más líderes para que hagan la obra del ministerio. Así podemos hacer mucho más. Así que los apóstoles delegaron la suficiente autoridad como para que los 7 tomaran decisiones que satisfacieran las necesidades. Pregúntate, como líder, si tú eres líder, si tú eres pastor que me está escuchando, y hemos hablado de que, ¿verdad? Estamos en el mes del pastor, pero pregúntense, ¿cuánta delegación hacemos en otro? ¿Cuánto tiempo dedicamos para analizar quiénes están alrededor de nosotros y delegarle el trabajo, ¿verdad? Del ministerio. Muchas veces no lo hacemos, mas sin embargo Dios en su divina misericordia nos enseña que la delegación o el delegar es muy importante y es un principio que Jesús enseñó desde el comienzo. Jesús delegó a sus discípulos autoridad para satisfacer la necesidad ¿de qué? De evangelizar el mundo. Los líderes servidores saben que son más eficientes cuando confían en otros para trabajar. Y el principio 7, multiplicación. Los líderes servidores multiplican su liderazgo delegando en otros responsabilidad para dirigir. Y esto fue lo que, ¿verdad? Pudimos ver en Jesucristo, cómo Él multiplicó liderazgo en otros. Y esta multiplicación fue exponencial cuando podemos ver el libro de los Hechos, cómo se multiplicaron las personas cuando Jesús no tuvo la necesidad de físicamente estar allí para empezar a desarrollar iglesias. Él le dijo a los apóstoles sobre esta roca, sobre este principio, ¿no? De que yo soy el Mesías, sobre eso edificaré mi iglesia. Y básicamente él confió, él tomó el riesgo y él le delegó esto a esos 12. Uno le falló, pero estos 11 le cumplieron. Y estos 11 desarrollaron iglesias y gracias a ellos hoy día tú y yo en nuestros países estamos adorando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él supo lo que era el principio de multiplicación. Cuando los líderes tratan de dirigir solos, agotan a sus seguidores y se cansan o se queman ellos. Ser responsable de una tarea no significa que usted tenga que hacerla solo. Jesús multiplicó su liderazgo al darle poder del Espíritu Santo y sus
discípulos. Y por último, Dios quiere que usted divida su liderazgo con otros para que puedan experimentar el gozo del liderazgo servidor. Qué interesante, ¿no? Qué importante es poder compartir el liderazgo. ¿Ok? Así que esos fueron los 7 principios de liderazgo de servicio. ¿Ok? Los 7 principios de liderazgo de servicio. Ahora, tenemos 2 invitados hoy con nosotros que me van a ayudar a dar algún testimonio con relación a en estos aspectos de este material de liderazgo de Jesús. Luego de esta parte que voy a compartirle brevemente, voy a pedirle, ¿verdad?, a uno de estos hermanos que nos compartan acerca de la aplicación de este aspecto de sirve o uno de los aspectos de sirve en la vida de la iglesia y cómo él lo ha estado desarrollando. Pero vamos a comenzar a hablar acerca de esto. El sirve, el líder sirve, y este es un aspecto cuando tengan el libro, si tal vez no, ¿verdad? No lo han comprado o tal vez nunca lo han hecho en el libro. La primera semana se trabaja básicamente con lo mismo que yo les he acabado de trabajar. Los 7 principios. Las personas que trabajan en este recurso van básicamente a trabajar esos 7 principios con calma, meditando, internalizando, tomando notas, sacando conclusiones, llenando blancos a través de esa semana para poner los fundamentos claros. Después de esa semana, entonces se trabaja en esta parte del líder sirve. Y aquí, esta parte son las próximas 4 semanas. El recurso dura 5 semanas. Se puede hacer también de manera de retiro, pero se puede hacer y está formado para hacerlo también en grupos pequeños y así a nivel de semanas. Pero esas primeras semanas trabaja los principios de liderazgo de servicio. Las próximas semanas trabaja estas partes de sirve. La palabra sirve, y esto es porque viene de un acróstico en inglés, pero en español se utiliza entonces estas 5 partes: dones espirituales, experiencias, estilo para relacionarse y habilidades vocacionales y entusiasmo. ¿Okay? Así que allí en la primera parte sería los dones espirituales. Qué importante es conocer los dones espirituales nuestros. Y la Biblia habla de los dones espirituales. Primera de Corintios nos enseña de los dones espirituales, Romanos nos enseña de los dones espirituales. Entonces necesitamos conocer los dones espirituales que Dios nos ha dado, ese regalo del Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros para el beneficio de la iglesia. Pero para esto necesitamos entender que nuestros talentos, nuestros dones espirituales no vienen al servicio de otros con una perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva que hemos hablado de servicio. Mira la diferencia entre la visión mundana del liderazgo. El mundo dice que debes usar todo lo que eres para tu propio beneficio. El mundo dice que debes usar tus habilidades y dones para perseguir el éxito. El mundo dice que el éxito lleva a la felicidad. El mundo dice que la felicidad es la meta más alta del yo. Mas, sin embargo, la perspectiva de Dios es diferente. La perspectiva de Dios del liderazgo es: Dios dice que te has preparado para sus propósitos. Dios dice que debes usar tus habilidades y dones para servir a otros. Dios dice que servirle a Él y a los demás conduce a paz, amor y alegría. Y Dios dice que la paz, el amor y la alegría son la meta más alta del alma. Completamente opuesto, como el día y la noche, ¿no? Pero eso es Dios, y la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña claramente el tipo de liderazgo que Él espera de nosotros. Así que cuando Él nos crea a nosotros, Él nos creó y nos diseñó con habilidades, con dones, con experiencias distintas, con sus propósitos. Él lo hizo para servirle a Él y para el beneficio de su obra. Así que los dones espirituales han sido dados a través del Espíritu Santo, ¿no? Y de esta parte de lo que estamos haciendo es que estas herramientas te van a dar como he hablado anteriormente, un perfil. Te van a dar, como quien dice, así como sabemos tu profesión, si le das un resumen a alguien que te está contratando, tu profesión, tus experiencias, tu educación,
En el caso de los líderes espirituales y los líderes servidores y los voluntarios en la iglesia, imagínense poder contar con un perfil que nos diga cuál es el don espiritual de esta persona, cuáles son las experiencias que Dios ha utilizado a esta persona para moldearle y para usarle en el ministerio. ¿Cuál es la manera en que esta persona se relaciona con los demás? ¿Cuál es la vocación o las habilidades que esta persona tiene? ¿Cuál es la pasión que está detrás en el corazón, verdad, de esta persona para servir en el ministerio? Imagínense poder tener ese perfil de cada una de las personas que está sirviendo en la iglesia o de aquellos que quieren servir en la iglesia. Es poderoso porque entonces puede delegarle a estas personas áreas de servicio de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a su manera de relacionarse, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus pasiones. Eso hace una gran diferencia. Recuerdo en una de las plantaciones de la iglesia que hicimos esto mismo. Ayudamos a que la gente supiese sus distinciones, sus perfiles. Y basado en esos perfiles, empezamos a delegarle a personas estos roles que habíamos entendido que eran importantes para levantar una iglesia en esa zona. Y recuerdo alguien que hizo el examen de los dones espirituales y una de la única persona que salió en el grupo con ese don era un hermano que trabajaba en el área de computación y su don espiritual, en este caso el mayor, era el de administración. ¿A quién le delegamos la tarea de ser tesorero en la iglesia, de la nueva iglesia? Al que salió con el perfil alto de los dones espirituales en el área de administración. Por todos los años que estuve yo sirviendo en esa iglesia como pastor, esa persona se mantuvo siendo tesorero en la iglesia, administrador. Luego lo llevamos a ser pastor administrativo en la iglesia. Porque realmente esa persona en su perfil, en quien Dios lo había hecho en él, tenía ese don espiritual y lo llevó a cabo súper bien. Así que qué importante es eso. ¿Cómo podemos distinguir la iglesia? Esto es un punto muy importante a la hora de delegar a las personas en distintos roles. Lo vemos como un edificio, lo vemos como un grupo, ¿verdad? Que cerrado, lo vemos como una estructura, como un organigrama, o lo vemos como un cuerpo. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, literalmente. Es lo que podemos ver en la Biblia, como distingue la Biblia en lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos un miembro del cuerpo de Cristo. Así que cada miembro ejerce una función muy importante, las manos, los pies, el cuello, los hombros, las rodillas, cada uno es sumamente importante para el funcionamiento del cuerpo. Si no tenemos esas partes del cuerpo, no vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a estar muy limitados. Así que qué importante el aspecto de delegación, qué importante es que la mayoría de las personas que están en la iglesia participen y sean parte del trabajo diario de lo que es la iglesia. De esa manera, la iglesia está cumpliendo su función, pero cada miembro está cumpliendo su función. Así que hablemos de los dones espirituales. Dios desea que usted sepa cómo Él lo ha dotado. Recibir la gracia de Dios para salvación es aceptar el regalo de Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que Dios nos llama a ser buenos administradores de los dones que Él nos ha dado. Dios nos pide que seamos buenos administradores y para ser buenos administradores necesitamos conocer cuáles son nuestros dones. Si no conocemos nuestros dones, ¿cómo vamos a ser buenos administradores de ellos? Si no conocemos los dones de las personas que sirven conmigo en el ministerio, ¿cómo yo también puedo ayudar a estos a administrarlos? Y nosotros como, ¿verdad? Servidores de Dios o tal vez personas en posiciones de liderazgo a nivel de pastorado, pastores administrativos y todo lo demás, ¿cómo vamos a poder ser buenos administradores en el aspecto ese? Así que es sumamente importante administrar correctamente los dones que Dios ha puesto en nosotros y en la iglesia. Ahora bien, en las páginas del libro 44 y 48 se encuentra una de las evaluaciones más importantes, entiendo yo, de este material, y es una evaluación de los dones. Así que en este material se encuentra esa evaluación y son alrededor
les digo por aquí, ¿ok? Son alrededor de 70 preguntas, son 70 preguntas la evaluación. Y básicamente las personas lo que están haciendo, así como ve en la pantalla, se establece una numeración del rango que le estamos dando y contestamos del 1 al 5, 5 para que es algo que realmente me caracteriza mucho y 1 para algo que no me caracteriza. Después de esa evaluación, entonces las personas entonces pueden llenar acá en esta parte de la evaluación. En esta parte, entonces empiezan a llenar y en la suma de cada una de las partes en blanco me lleva a entender cuál es el don más fuerte que yo tengo. En este caso, los dones más fuertes en el caso personal estaban en el área de liderazgo, estaba en el área de exhortación, ¿no? Así también la gente va a estar teniendo distintos resultados y aquí se encuentran en la pantalla entonces los distintos dones espirituales que se encuentran o que se extraen de la misma Biblia de Primera de Corintios, de Romanos y básicamente cada uno de estos son dones que de una manera u otra son necesarias para la iglesia. El liderazgo. ¿Cuánto necesitamos que gente sea líder en la iglesia y que tenga este don de liderazgo? No todo el mundo tiene el don de liderazgo, de llevar a cabo un plan, ¿verdad? Que se le delega o que se le da, que enseñe y que tenga pasión por el estudio, que le gusta meditar, conocimiento, que tengan un deseo de conocer, sabiduría, profetas. En este aspecto de profetas estamos hablando de personas que hablen la verdad, que amen la escritura y que cuando haya unas situaciones en la iglesia puedan traer la verdad de Dios a relucir para que las cosas sean conforme a la palabra de Dios. Discernimiento, exhortación, el don pastoral, la fe, el evangelismo, apostolado, en este aspecto del apostolado, gente que le interese empezar ministerio, gente que le interese empezar escuelas dominicales, grupos pequeños, áreas de ministerio que no se están dando en la iglesia, gente con el don de servicio, ¿verdad? Todos necesitamos servir, pero hay ciertas personas que están allí para servir, lo sugieren más que nadie, ¿verdad? Y queremos que tengan este don de servicio, porque no van a estar luchando que si lo hago o no lo hago, que si aquel no está ayudando y yo tengo que estar haciéndolo todo. La gente de servicio ama servir, ¿no? La misericordia, la generosidad, todos estos dones son sumamente importantes en la iglesia y yo estoy muy seguro que su iglesia tiene gente con todos estos dones. Lo importante entonces es conocer a la gente y de acuerdo entonces a la evaluación, conocer cuáles son los dones de estas personas para entonces ir asignando de acuerdo a estos dones. Y recuerden, es mejor asignar a la gente que ha sido desarrollada, discipulada, para que ejerzan funciones, ¿verdad? De liderazgo. Y eso ya lo hemos cubierto. Pero es tan importante eso, ¿ok? Para evitarse dolores de cabeza. Pero aquí les muestro algo que se puede hacer y lo hago cuando participo de hacer esto. Y es que si tengo un grupo, yo entonces establecería aquí en esta primera columna los nombres de esas personas de ese grupo. Ponle que tengo un grupo de líderes en la iglesia. Estamos desarrollando una iglesia y tenga 7 líderes en esa iglesia. Tengo el nombre de cada uno de ellos y empiezo a poner los dones de esas personas. Tal vez el primero tiene el don de liderazgo, el don de enseñanza, el don de exhortación, el segundo puede ser don de generosidad, don de verdad, de misericordia y el don de profeta, ¿no? Y de acuerdo entonces a esta lista, yo empiezo a desarrollar, ¿verdad? Los roles que necesito que se ubiquen y entonces empiezo a ubicar a estas personas de acuerdo a estos dones. Y no solamente basado en esto, sino en lo que ya pronto también te vamos a compartir, que son también otros tipos de evaluaciones que nos van a ayudar a delegar a personas de acuerdo entonces a donde mejor es conveniente que estas participen. Ok, ok. Ahora bien, es importante entender que para que una persona realmente cumpla bien su don espiritual, entonces tiene que saber tener la postura de ser un siervo, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque tenga un don
yo voy entonces a hacer lo que yo me siento naturalmente hacer, ¿no? Si no hay un aspecto de servicio y de obediencia a tal vez quien es líder de ese grupo, por ejemplo, entonces está de más. Así que es muy importante, como he hablado, desarrollar el corazón. Pero bueno, quisiera entonces ahora invitar a mi hermano Elías Rivera, que he invitado a participar de esta parte donde hablamos acerca de los dones espirituales y le pido a Elías entonces que nos comparta acerca de, si puedes prender tu cámara y tu audio, Elías, para que nos compartas cómo tú has aplicado esto en las talleres que has dado acerca de este material en tal vez la iglesia que tú participas o las iglesias que tú has dado entrenamiento. ¿Cómo has aplicado esto? Buenas noches a todos, buenas noches Ariel. Gracias por la invitación que me hiciste para participar en esta noche. Mira, este material es interesante y es buenísimo. Perdón, yo lo he utilizado varias veces en conferencias, en varios lugares. Lo utilicé dentro de mi iglesia local, en la cual soy pastor asociado. Tuve la oportunidad de hacer una presentación y dar este taller a cerca de 100 pastores. Y esta parte es una parte vital y clave cuando tienes que hacer la evaluación de los dones. Porque la evaluación de los dones, el libro la menciona en la página 44 y 45, nos enseña a mí de pastor, como pastor que he sido y que soy, descubrir dónde está el fuerte de la gente, descubrir dónde está el fuerte de lo que la gente puede hacer. Y de hecho, yo antes de dar el taller o los talleres que he dado, lo primero que hice fue hacer mi propia evaluación, cómo yo me veo como líder. Y algo que tú mencionaste es muy importante y lo tengo que repetir, y es que esto ayuda a mí, me ayuda a mí como pastor y ayudó a los pastores cuando hicieron el taller que yo di a darse cuenta cuál era el perfil de la gente que tenían. ¿Cuál es la vieja escuela? Yo nací dentro de la iglesia. ¿Cuál era la vieja escuela? El pastor le decía a la gente lo que iba a hacer. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer lo otro. Esa persona no estaba capacitada para realizar lo que le habían pedido. ¿Qué hacíamos, qué hacían los pastores antes? ¿Qué hacía yo al principio? Quemábamos a la gente. ¿Por qué? Le asignábamos que desarrollara un don dentro de la iglesia, o que desarrollara un ministerio, o que desarrollara una responsabilidad dentro de la iglesia. Pero no le dábamos un entrenamiento de liderazgo, no le dábamos un entrenamiento de administración como tú hablabas, Ariel. Simplemente lo soltábamos y que ellos aprendieran por ellos mismos. Pero cuando nos detenemos, que ha sido mi experiencia personal en las capacitaciones que he dado, incluyendo mi iglesia local, cuando nos detenemos a hacer una evaluación sobre los dones espirituales que cada persona tiene, eso me ayuda a mí de pastor, ayuda al pastor, ayuda a la iglesia a definir, como dijiste, los perfiles de la gente. O sea, nos ayuda a ubicar la pieza del rompecabezas donde va. Porque algo que yo siempre digo es, yo no voy a poner de jefa de cocina a alguien que odia cocinar. Una persona que no le gusta la cocina, que odia la cocina, porque todos los hombres pensamos que a las mujeres les gusta cocinar. Mentiras del diablo. Hay mujeres que odian la cocina. Yo no voy a poner de jefa de cocina a una mujer que odia cocinar. Entonces, cuando hacemos los perfiles y la evaluación que nos menciona el libro, yo descubro qué le gusta a esta persona, qué le gusta a otra, y me permite ubicarlas en el lugar correcto donde ellas pueden trabajar y donde serían efectivas. Yo no puedo poner a alguien, como tú mencionabas, en la parte administrativa de la iglesia, si la persona no sabe ni teclear en la computadora, no sabe de programa. Yo tengo en la iglesia gente
que todo está en el celular. Y ahora yo estoy dando clases de centro bíblico los martes y les digo, ¿tú tienes computadora? No. ¿Dónde tú vas a archivar los documentos que me estás pidiendo? En el teléfono. En el teléfono. Y si se te llena el teléfono, se rascó la cabeza y me dijo, pues no sé, esa persona yo no la puedo poner en la administración. Pero cuando yo evalúo por esta tabla los dones espirituales de esa persona, descubro que es poderoso en la oración. Dios lo usa poderosamente en la oración. Dios lo usa poderosamente en el área del evangelismo. Dios lo usa en otras áreas. Entonces, cuando yo utilizo el libro, que lo tengo aquí conmigo a la mano, y yo lo utilizo en la área que tú mencionaste y presentaste de la página 44 y 48, entonces yo hago una evaluación y dijiste son 70 puntos donde la persona se evalúa, se retrata, se mira en el espejo. Luego en la página 47 hay 14 áreas que fueron las que tú presentaste de esa evaluación que nos permite definir dónde están las personas. Entonces, para cerrar mi participación y aprovechar el tiempo que se le dijo a la gente, es recordar lo que dijo Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministreselo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Culmino diciendo esto. Tanto en mi iglesia local como en los talleres que he dado en diferentes lugares, cuando trabajamos esta evaluación, la gente queda sorprendida al darse cuenta que pueden ser evaluadas. Así que les invito para que tomen de su tiempo, tomen de su parte, compren el libro y hagan la evaluación. Gracias, Ariel. Gracias a todos. Gracias, Elías. Muchas gracias por esas palabras. De verdad que es una cosa, definitivamente, es enseñarlo y otra cosa es vivirlo. Y yo creo que el poder ambos tener esta experiencia de que hayamos podido usar el material, pero también enseñarlo a la iglesia, realmente tiene mucho valor. Vamos a hablar entonces de las experiencias. Así que ya vimos el aspecto de sirve, ¿no? Y hemos podido ver lo que son los dones espirituales. Y como les digo, no estamos llevando a cabo un acróstico, sino que solamente utilizando la palabra. Y la segunda parte es la de experiencias. Tanto tenemos dones espirituales que Dios ha puesto en nosotros, pero si creemos que Dios está en control, ¿verdad? Y sabemos que Dios lo está en control, Él puede utilizar las experiencias que hemos tenido a través de nuestra vida para sus propios propósitos, ¿no? Como las cosas de mi vida personal que he vivido en mi pasado, sea como cristiano o no como cristiano, me ayudan hoy día a servirle a Dios, ¿no? Los líderes servidores confían en que Dios obra en su historia para cumplir su plan en la vida de ellos. Los líderes servidores aceptan las experiencias vividas como la materia prima del trabajo de Dios mientras Él moldea. Y esto es un punto tan clave porque Dios está actuando hoy mismo en nuestras vidas, queriendo moldear nuestra vida. Por las experiencias que hemos pasado, por lo que estamos pasando, Dios está moldeando nuestra vida para cumplir sus planes y sus propósitos. El aspecto no solamente de experiencia, el otro aspecto es el aspecto de relacionarnos con otros. Y hago una breve pausa o doy un poquito para atrás, aspecto de experiencia. A nivel de presentación se lo hago muy corto, pero a nivel del recurso, se toma unos 3 días trabajando el aspecto de experiencia porque las experiencias la gente necesita poder identificar cómo las experiencias que hemos tenido, recordar, por ejemplo, que las personas recuerden en su vida personal qué cosas Dios ha utilizado de sus experiencias, de su historia, para marcar sus vidas y que esto le ayude a servir a Dios en distintas áreas, ¿no? Yo en la última vez que enseñé este aspecto, material en mi iglesia local, compartía acerca de cómo
experiencias que tuve a nivel de hablar en público, lo tímido que era, pero cómo tuve gente que me apoyó y me animó a poder hablar en público, me ayudaron. Esas experiencias negativas que tuve, pero luego las positivas de tener personas que me animaran, me ayudó a salir de esos temores, me ayudó a poder compartir, y hoy día estamos frente a ustedes y mi trabajo se dedica a compartir constantemente con personas. Así que las experiencias negativas, Dios las utiliza para sus planes y propósitos, y la gente tiene que tener un concepto de eso muy claro para que entonces puedan tener una buena evaluación con relación a eso. Ahora bien, la otra parte muy importante es la de relacionarse con otros, y esta parte de relacionarse con otros es muy clave porque todo líder, todo servidor de Dios en la iglesia va a estar constantemente sirviendo, va a estar constantemente apoyando a gente, se está relacionando con otros. Y qué importante saber cómo soy yo y cómo son los demás. ¿Qué distinguen esas personas? ¿Cómo esa persona se comunica? ¿Cómo esa persona reacciona? En la vida de los discípulos hubieron gran cantidad de estilos de relacionarse, ¿no? Su estilo para relacionarse con otros es básico para saber qué tipo de líder será, ¿no? Los líderes en este grupo de Jesús, tuvo esos 12 discípulos, cada uno tuvo un tipo de liderazgo muy diferente. Uno que es muy conocido es el liderazgo de Pedro, ¿no? Una persona muy extrovertida, una persona que tenía una dinamita o era explosivo en muchos aspectos, ¿no? Y eso es parte de su estilo de relacionarse y es algo que Dios puso en ese tipo de personas. Hay otros que posiblemente eran más cohibidos, Mateo posiblemente era más cohibido, y posiblemente en tu grupo o en tu familia tú tienes una persona que es muy extrovertida, una persona que es más introvertida, ¿no? Y esos son estilos que la gente tiene de relacionarse, y no hay uno mejor que otro, sino se necesitan a todos. Dios puede usar cualquier estilo para relacionarse que se someta, esta es la parte importante, que se someta a su voluntad y sea útil a sus propósitos, ¿no? Porque posiblemente yo soy tímido, porque soy muy introvertido, ¿verdad? No voy a dejar de servir o no voy a dejar de ayudar, pero es importante saber, ¿verdad? Que ese es mi personalidad, y entonces yo tampoco me voy a convertir en otra cosa que no soy, ¿no? Es muy importante eso. Y la manera en que entonces yo funciono eso en grupo es que yo voy a aceptar a los demás, y yo no voy a asumir que la persona posiblemente está molesta conmigo porque la persona es callada o porque esa persona es muy extrovertida. Esa persona me está ofendiendo porque levantó su voz y estaba defendiendo un punto de vista, cuando es su estilo de personalidad, es su personalidad, es su estilo de relacionarse, y no se justifica si es que faltó el respeto, si es porque alzó la voz y fue un poco muy drástico, pero se acepta en cierta manera o se toma en cuenta que todos tenemos un tipo de personalidad y todos tenemos un estilo de relacionarnos que uh, debemos de apreciarlo, porque todo se necesita. Imagínense que todo el mundo sea callado, que todo el mundo sea muy tímido en cosas por hacer, que no sean arriesgados para nada. ¿Se pudiesen hacer cosas? No, se necesita de esa gente explosiva, se necesita de esa gente que tiene una personalidad tal vez más dominante, como vamos a estar viendo, para que realmente muchas cosas funcionen y salgan a flote, ¿no? Así que el primero que vamos a estudiar es el estilo de relacionarnos que se llama dominante. Y si algunos tal vez relacionan lo que vamos a estar hablando con el método que se utiliza Tim LaHaye. Básicamente el Tim LaHaye habla acerca de melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Básicamente cada una de esas 4 áreas también se pueden ver aquí. Hay otras también áreas o exámenes que los toma como si fueran características de unos tipos de animales, pero vamos entonces a enfocarnos en este, ¿no? Para enfocarnos en lo que el libro nos trae a colación y nos enseña. Dominante. Este se esfuerza por alcanzar metas y obtener resultados. Se desenvuelve mejor en un medio activo y retador, ¿no? El de influyente, este se relaciona con las personas mediante la persuasión verbal. Trabaja mejor en un ambiente favorable y amistoso.
Sólido, se desarrolla sustentado, eso por si alguien estaba dormido. Sólido, se desarrolla sustentado y cooperando con otros, se desenvuelve mejor en medios armoniosos y de apoyo. ¿Okay? Y el concienzudo, trabaja para que las cosas salgan correctamente y se concentra en los detalles. Trabaja mejor en un ambiente estructurado y organizado. En este examen que podemos tener de estilos de liderazgo, o de estilos de relacionarnos, van a poder ver distintas cualidades, y cada una de esas cualidades, eso está después de la segunda semana, las personas entonces identifican, ¿verdad?, con las cualidades, cuáles son las que más se asemejan a ellos. Y de esa evaluación, entonces, tenemos básicamente el perfil del tipo de estilo de relacionarse de cada persona. Y la dinámica cuando se hace en grupo es excelente. Las personas entonces caen en cuenta. Si son matrimonios que están haciéndolo como he tenido, se dan cuenta, ¿verdad?, de las distinciones que hay del uno y del otro y por qué entiende las cosas de una manera y el otro de otra manera. Ahora bien, veamos el dominante, ¿no? Los puntos fuertes, y esto es un punto muy importante, un aspecto muy importante entender en grupos, porque necesitamos entender cuáles son los puntos fuertes de cada una de las personalidades, cuáles son los puntos débiles. El punto fuerte de los dominantes, que es directo, que es activo, que es decisivo. En los débiles de estas personas es que es muy dominante, odia la rutina y odia los detalles, ¿no? Así que tal vez uno de ustedes se puede ya ir identificando, ¿no? Si son así, o tal vez no lo son, o tal vez le molesta a gente que es así, ¿no? Porque puede estar concentrado usted en las debilidades. Si usted se fija en esto y se fija en lo negativo, es porque tal vez entonces usted no tiene esa cualidad, y es muy común que cuando veas a alguien dominante te enfocas en lo negativo, pero no te enfocas en lo positivo. Debemos de enfocarnos también en lo positivo. Mira lo positivo de esto. Esa persona es directa, esa persona es activa, esa persona es decisiva. Necesitamos gente dominante, necesitamos gente con estas cualidades. Ahora, el influyente. Los puntos fuertes del influyente: es gregario o es sociable, ¿no? Una persona sociable, es el alma de la fiesta, le gusta compartir, entusiasta, es la persona que reta, la persona que anima, la persona que ayuda a otros a sentirse mejor. Es muy flexible, una persona que tiene que hacerse algo, esa persona es la primera que está allí, ¿verdad? Esa persona es flexible. Los puntos débiles de esa persona es olvida las metas, tal vez no se enfoca mucho en las metas, tiene pocos aspectos del seguimiento. A esa persona posiblemente no le pongas a dar visitas constantes a una familia que está posiblemente empezando una iglesia, porque posiblemente va a ir a la primera, a la segunda, pero ya a la tercera posiblemente ya no está, porque necesitan nuevos retos o nuevos lugares para socializar o ser de influencia, ¿no? Y obvia los detalles. Estos son cosas que también se compara con el dominante y el influyente. Ahora bien, estas fueron cualidades del influyente. El influyente, lo positivo, es esa persona que está animando. Yo quisiera tener, si yo soy líder, yo estoy formando un grupo de liderazgo, quisiera tener a personas influyentes, personas que son entusiastas, personas que desean, ¿verdad?, socializar con la gente, conectar con la gente. Porque no todos podemos ser, ¿verdad?, solamente dominantes, sino que necesitamos tener influyentes. Ahora, esta parte de sólido es también un aspecto muy importante, y a veces no se le da tanta importancia a las personas con este estilo. Es el sólido, los puntos fuertes: cooperativo, reflexivo, sustentador. Esta persona es una persona que tú puedes contar con ellos. Por eso la cualidad es sólido. Esta persona va a estar allí a la hora que se le dice. Esta persona va a contar usted con esa persona, pase lo que pase, va a poder contar con esta persona. Esta persona va a animar en el aspecto de los momentos de dificultades, porque es una persona fuerte en ese aspecto. Los puntos débiles: no se enfrentan, no le gusta posiblemente tener enfrentación con problemas o con personas que tienen problemas. Detesta los cambios, le gustan las cosas organizadas o estructuradas o que se mantengan como son.
no le gusta enfrentarse a cambios. Muy cooperador, muy comprometedor. Esta persona, como no le gusta enfrentar las personas, pues entonces compromete las cosas, ¿no? Y posiblemente te aparenta de que está todo bien, pero no realmente en su mente está todo bien. Pero no nos enfoquemos en lo débil, enfoquemos en lo fuerte, fíjese. Es cooperativo, es reflexivo, es sustentador. Yo quiero tener en mi equipo gente así. ¿Por qué? Porque va a mantener orden y va a mantener estabilidad en el grupo. Ahora, por el otro lado, el concienzudo, ahí me faltó la voz, el concienzudo tiene estas partes fuertes. Es detallista, es metódico, es precavido, ¿no? Qué importante son estas cualidades. Las débiles, inflexible, rígido, indeciso, ¿ok? Así que no nos enfoquemos ahora en los débiles, aunque es muy importante, pero en las cosas fuertes. Si yo tengo un grupo, yo quisiera tener este tipo de persona, porque esa persona yo le puedo decir, mira, créame este plan para esta actividad que vamos a tener en la comunidad. Esta persona me va a poder hacer metódico, la voy a poner a supervisar a un grupo que está tal vez está a cargo, ponle de los ujieres, ¿no? Y esta persona va a llevar récord de las cosas. Esta persona puedes confiar de que va a diseñar, si le va a poner a crear una escenografía, va a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Porque esas son cualidades de su personalidad. Así que, qué importante son estas cualidades de relaciones, ¿no? Qué importantes son estas cualidades porque nos van a ayudar a tener una conexión mejor con el grupo y con el liderazgo. Y sabiendo quién soy yo, entonces no me voy a poder enfrentar correctamente, voy a saber cuáles son mis debilidades, voy entonces a enfrentarme a esas debilidades con sabiduría, contando con las fortalezas de otros, ¿no? No me voy a ofender rápidamente si alguien me llama la atención por algo o alguien me da una crítica constructiva, porque yo sé cuáles son mis debilidades, yo sé que necesito fortalecer esas áreas. No me justifico en mis debilidades, sino que yo reconozco esas debilidades y las dejo allí como un vehículo para crecer espiritualmente y para pedir apoyo en otras personas. Y esa es la actitud que debemos de tener con el aspecto de las debilidades. ¿Ok? Así que quisiera invitar en este momento a otro amigo, a Víctor Maldonado, que nos acompañe acá. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad. Para mí esto es una pasión, trabajar este tema, tanto en mi vida profesional y ahora en mi nueva vida de adiestrando a las personas y a los hermanos. Como decía Ariel, para hacerlo cortito porque el tiempo corre, es bien importante esto de que llamamos el DISH. Nosotros en mi mundo secular antes yo nunca usaba la palabra examen, usaba porque la gente como que se asusta y siempre es más fácil decirle una evaluación o un cuestionario, lo toman más suave. Es bien importante cuando usamos la palabra evaluación o un cuestionario porque la gente está como más tranquila a la hora de contestar. Sumamente importante también es dar las instrucciones o cuando usted está leyendo, si está en un grupo, de cómo va a ser el proceso. Ejemplo, en esta evaluación, en este cuestionario, usted va a trabajar el listado, son 4 columnas y va a trabajar el listado de una manera horizontal, siendo el número mayor el que lo describe a usted y el número menor el que menos es usted. A la hora del ejercicio que usted suma el total, le va a dar, como decía el hermano Ariel, unos estilos que son altos y unos estilos que son bajos. Está la D, la I, la S. Y eso, no, como decía el hermano Ariel, nos está hablando sobre los que son dominantes, a los influyentes, a los sólidos y los concienzudos. ¿Qué hace esto? Bueno, pues esto nos ayuda a mejorar la comunicación en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Nos ayuda también a reducir las tensiones, los conflictos. ¿Por qué? Porque estamos ubicando a las personas primero con su don espiritual y entonces ahora cómo se van a relacionar unos con otros. Entender y enfocarnos especialmente siempre en los puntos más fuertes.
Siempre nos deberíamos enfocar en los puntos más fuertes de los hermanos y de esa manera nosotros podemos trabajar y organizar mejor nuestro equipo. Cada uno venimos con un propósito que Dios nos ha mandado a esta tierra y es el propósito de Dios el que se va a cumplir. Nosotros venimos cargando con muchas experiencias desde nuestra niñez, adolescencia y en la parte que somos adultos. Y estas todas las vamos a poner al servicio del Señor para servir y bendecir a otros. Así que la manera como lo vayamos a utilizar y poder reconocer cada uno en qué lado yo me encuentro, cómo yo soy de la parte que soy el influyente, yo soy el que me gusta hacer las cosas, pero como que me olvido de los detalles, pues entonces ahí viene el otro hermano que es el que va a trabajar los detalles, viene el director. Así que le invito, hermano, a que utilice esta sección. Usted no sabe la gran bendición que usted va a tener, los dolores de cabeza menos que va a tener porque va a poder acomodar a las personas de acuerdo a un plan y una estrategia mucho más rápido. Y usted va a ver el crecimiento en todas las áreas de su iglesia y de su ministerio. Yo sé que el tiempo corre, pero les invito a que vaya a través del libro, que vaya a través de las secciones, que vaya dándose su tiempo para poder maximizar este material, que es excelente material. Así que nada, ahora le paso con mi hermano Ariel. Gracias, Víctor. Gracias. Y sé que tanto tú como Elías trabajan, ¿verdad? Entrenando gente, nos apoyan también a nosotros en Lifeway, entrenando gente regionalmente y son siervos de Dios en sus propias iglesias y están apoyando a levantar líderes. Así que para mí es un gozo poder, ¿verdad? Tenerlos a ustedes dos hoy en esta noche hablando acerca del desarrollo de líderes. Así que vamos a finalizar con las partes que ¿verdad? Se añaden a este aspecto de esa palabra de sirve. Vamos a finalizar con esto, ya lo que falta es poco. La parte de las vocaciones, y esto es muy importante porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad, y esto se une mucho a la parte de experiencia, pero nos ha dado la oportunidad de tener una vocación, de trabajamos como carpinteros, trabajamos como secretarias, trabajamos como vendiendo, trabajamos construyendo, trabajamos en distintas áreas. Algunos son doctores, otros son enfermeras, otros son dentistas, lo que sea, ¿no? Todos tenemos alguna vocación y estas vocaciones realmente ayudan mucho al servicio de la iglesia y debemos de considerar esto, por supuesto, en el momento de establecer equipos de liderazgo. Y cada persona también tiene habilidades, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos habilidades muy específicas, posiblemente no trabajan en eso, pero tienen unas habilidades como estaba hablando el pastor Elías, ¿no? Que una persona tal vez tenía una habilidad con las computadoras, las cosas tecnológicas. Y imagínense el tiempo de pandemia, qué importante era contar con estos jóvenes que tienen estas habilidades tecnológicas y que son rápidos para resolver estos tipos de problemas cuando algo no esté funcionando tecnológicamente. Estas son habilidades que se reconocen y que Dios las utiliza dentro del ministerio. Llamamiento, y este aspecto muy importante, y de esto se habla bastante también en el libro en estas últimas 2 semanas, el aspecto del llamamiento. ¿Por qué? Porque cuando la persona cae en cuenta de lo que Dios le ha llamado a hacer y cómo puede Dios utilizar su experiencia en su vocación, las habilidades para hacer la obra que Él le ha llamado a hacer, cambia completamente todo, ¿no? Y es esa experiencia que tuvo Moisés, ¿no? Cómo Dios lo llamó a hacer ese aspecto de ser un libertador. Dios lo había preparado en cierta manera para que llegara ese momento, de ese llamamiento, así como Pedro, como llegó ese momento que Dios llamó a Pedro y había utilizado su pasado para llamarlo a él y utilizar él sus experiencias pasadas para lo que Dios le estaba llamando a ser pescador. En el caso del pescador de hombre, esa analogía le era muy clara entenderla. Ahora yo tengo que buscar almas como también buscaba peces. Pablo mismo tuvo un llamamiento, un encuentro grande con Dios
Dios lo llamó de una vocación, pero le cambió completamente, ¿verdad? Su rol y ahora entonces iba a ser ese plantador de obra, ese apóstol que iba a estar abriendo obras en el pueblo no alcanzado. Y gracias a eso se propagó el evangelio por todas esas regiones hasta el día de hoy. Qué importante entonces que la gente entienda que Dios tiene un llamamiento para ellos y ellos van a estar explorando acerca de eso. Y no hay nada mejor que esto. Cuando la gente está sirviendo en la iglesia basado en un llamamiento, hay un compromiso mucho más genuino, porque saben, Dios me tiene aquí haciendo esto en este tiempo y lo voy a hacer con excelencia. Y la invitación, ¿no? Esta parte de invitación, el libro lo habla en términos de la importancia que tiene tanto la invitación de Dios, como Dios lo hizo con Moisés, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con los apóstoles, lo está haciendo con nosotros, pero la invitación suya, si usted es pastor o usted es un líder, la invitación de servir en el ministerio es muy clave. Cómo lo llevamos a cabo, ¿no? No porque, mira, hace falta dar cosas, vente, ayúdame, ¿no? Sino hay algo detrás, es que Dios está dando la oportunidad para servir en esta área, ora, busca el rostro de Dios con relación a cómo poder servir mejor en la iglesia y posiblemente esto es una manera. Así que esta invitación es muy, muy clave. Así que Dios puede usar las habilidades que usted haya adquirido durante su carrera para complementar su llamamiento en su vida. Y eso es una realidad. Muchos pueden decir, pero yo no sé para qué Dios me puede usar. Y definitivamente Dios puede usar tu vida grandemente en el ministerio. ¿Ok? Así que, y por último, el entusiasmo. Y con esto terminamos. La parte de entusiasmo es mucho más extensa y la última semana del libro y una de mis preferidas, aunque por el tiempo no lo vamos a completar, pero aquí agrego un aspecto muy importante de equipos. Si recordamos, Pablo llama a Timoteo, ¿verdad? Este discípulo amado, pero a este Pablo, Timoteo era quien era su discípulo, y a él le dijo en 2 de Timoteo 2:2, ¿verdad? Enseña a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. La parte del entusiasmo va con la pasión que tú tienes, ¿verdad? ¿Qué te hace levantarte en las madrugadas y estás muy emocionado por hacer? ¿Por quién tú dejas cualquier cosa que estás haciendo para ir a ayudarle, socorrerle, servir en esa área? Pero también trata con llevar a alguien que encuentra su pasión en algo y llevar a esa persona a canalizarlo como tú, como un mentor para esa persona. Y eso era lo que era Pablo para Timoteo. Él era un mentor para Timoteo. Y en el libro vas a encontrar la importancia que es tener a un mentor, tener a un discípulo. ¿Por qué? Porque la cadena de influencia va a proseguir de esa manera. Intencionalmente va a proseguir de esa manera. Cuando no hay intencionalidad, va a parar de alguna manera. Pero cuando hay intencionalidad, como Pablo lo tuvo con Timoteo, como Bernabé lo tuvo con Pablo, entonces ahí va a haber un progreso. Así que el mentor lo que hace, y habla también acerca de las distinciones que hay con esa palabra, pero el mentor lo que va a ayudar es a esa persona que está ejerciendo ahora un rol o que está preparándose para un rol, está ayudándolo a canalizarle y a prepararse para hacerlo de la mejor manera. Así que todos tenemos entusiasmo, pero todos necesitamos mentores que nos ayuden a poder proseguir. Yo agradezco la vida de pastores que me han ayudado, personas que han sido consejeros para mí y mi esposa, personas que han sido mentores para mí para canalizar ese entusiasmo que yo tengo por algo. Mucha gente inclusive dice, yo tengo una pasión por las almas y aquí no me están dando la oportunidad, así que me voy para otro sitio. ¿Ha estado en esa posición? ¿Conoce gente en esa posición? Yo creo que la mejor característica para una persona que tiene una pasión para hacer algo es tener un corazón humilde y decir, necesito algún mentor, necesito a alguien que me apoye a saber caminar en este deseo de poder servir al Señor en esta área, ¿no? Y es tan importante orar por mentores, orar por personas que nos ayuden a caminar junto a nosotros en esta jornada que Dios nos está poniendo en nuestros corazones tener. Así que
Este material va a ser de gran ayuda a sus iglesias, de gran ¿verdad? Bendición para ustedes que me han escuchado y que han escuchado a Elías, que han escuchado a Víctor. Y quisiera preguntarte, ¿no? Y tal vez lo puedes contestar allí en el chat o en las preguntas, ¿cómo te puede ayudar el estudio bíblico, el liderazgo de Jesús? A nivel personal, yo lo puedo decir, yo participé o participo en una escuela dominical, lo hicimos en la escuela dominical, y ayudó grandemente ahora para asignar ciertos roles. A nivel tuyo personal, después de esta exposición, después de conocer mejor lo que tiene este material, ¿cómo te puede ayudar este estudio bíblico del liderazgo de Jesús? Así que piensa en eso, tal vez escríbelo, pero ahora sí quisiera darte unas noticias. Los pastores, ¿verdad?, que han estado con nosotros, vamos a tomar de esos nombres de los que estuvieron presentes hoy y vamos a regalar 5 Biblias de El Pescador Edición Liderazgo. Y de esa Biblia Edición Liderazgo ha sido un recurso que creamos o desarrollamos durante este pasado febrero y ha sido de gran bendición para muchos líderes porque tiene muchas ayudas con relación a distinguir en la Biblia soluciones o preguntas que tenemos con relación también al liderazgo, cómo podemos ser, si somos nuevos líderes, por ejemplo, cómo administrar mi casa y siendo líder, cómo administrar mis hijos siendo líder, cómo poder desarrollarme espiritualmente siendo líder. Así que muchas preguntas de esas se canalizan por medio de la Biblia del Pescador Edición Liderazgo. Y te recuerdo, y te doy esta idea, desarrolla líderes desde la perspectiva de Jesús. Jesús discipuló 12 personas y luego, ¿verdad?, les delegó áreas de liderazgo. No lo hagamos al revés, ¿no? Busquemos, ¿verdad?, la manera de discipular personas, creemos un plan y un proceso de discipulado, seleccionemos las personas idóneas definitivamente, ¿verdad?, en ese transcurso y luego deleguémosle basado en lo que hemos aprendido de el liderazgo de Jesús. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por todos. Dios los bendiga mucho. Estamos en comunicación y estamos a las órdenes en Lifeway. Nuevamente, visítenos en lifewayrecursos.com. También visítenos en lifeway.com y también manténgase conectado a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a LinkedIn, YouTube. Allí puede mantenerse conectado para seguir conociendo los nuevos recursos que estamos desarrollando constantemente. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.